radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa rigurosa y divertida. ¿Listas las mascarillas? Un nuevo programa con un nuevo formato. Aquí estamos a pesar de tantos, a pesar del odio que difunde a cada hora la voz del amor. Soy rebelde. Casi todos te quieren ver caer y te quieren ver mordiendo. Esa mano, Pablo, has dicho uy. Por si acaso. La tenía. Bueno, pues estamos aquí en un nuevo programa más de Creativia. Hemos intentado engañar al invitado, pero nos ha seguido el juego. Hacemos la broma. Queríamos hacer la bromita, pero nos ha salido mal. No, por suerte por videoconferencia no hace falta mascarillas todavía. Todavía no. O sí, quién sabe. Si a lo mejor se transmite un virus por ordenador. Tengo el ordenador muy cerquita, a menos de 1,5 metros, digo, por si acaso. Bueno, pues estamos aquí, temporada 4 de Creativia, segundo programa. Y pues hoy me he hecho un poco de guión por hacerlo diferente. Y para innovar. Se la ha currado. Hoy me lo he currado, además es que estaba ingenioso y he dicho esto, lo tengo que poner, y aunque sea leerlo, pero lo tengo que hacer. Que es, 2 hombres y una mujer de la Universidad de Alicante fueron seleccionados para llevar a cabo una importante labor. Si se los encuentra, quizá pueda escucharlos. Creativia. Por si os suena de algo. A los treintañeros sí. Claro, es que es muy temático. Es una... ahora es cuando se cuela la música de na, 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 na. Claro, es que es pista para lo que vamos a hablar en el programa. Porque aquí estamos con estamos en este formato un poco peculiar, que no es el habitual de la radio, del estudio, pero es por temas de seguridad del COVID, entonces pues es lo que toca, hacerlo un poco por videollamada, y también porque si no fuese por este motivo de la videollamada no podríamos tener al invitado que tenemos. Así que paso a presentaros a toda la gente aquí que me ayudáis a hacer esto. Por un lado tenemos a la Millennial Young Andrea Pérez, que se nota ahí con sus cascos y su micro con luz. Soy generación Z, ¿eh? Por aquí Perdona, abajo. perdona. Los millennials sois vosotros. ¡Oh, Dios, no! No te bajo, madre mía. Pero el que sí que es millennial de verdad es Miki Martínez. El otro, en la segunda parte del programa que me ayuda aquí y que apoya esta idea loca de hacer un programa de radio sin guión y sin nada. A lo loco. Sí, porque siempre, como siempre digo, el último que me presento que soy yo. Y nada, Anis Ortigosa, que es el que hace los chistes malos y el que hace cosas. Todo lo que no hay que hacer en una radio, en una video, podéis ver este programa. ¿Cómo no hace radio por Anes? A ver, hay gente que destaca por arriba, yo me esfuerzo por destacar por abajo. Eso es menos competencia. Eres destacador inverso. Sí. Y nada, pues hoy la persona que falta, el que cumple, el que cierra el círculo cuadrado de la pantalla, es nuestro invitado, que en este viaje podemos decir que es un gran narrador de historias y es de las pocas veces que no lo digo yo. Simplemente es porque está avalado por un premio Forqué, una biznaga de plata, creo, que además que te lo han dado recientemente, me parece, y nominado a los Goya Mejor Cortometraje 2019. Tenía que haber ganado, era mi impresión, pero a lo mejor que en mi opinión, como somos amigos, no pasa nada, pero no, es un buen cortometraje que lo he estado mirando y está guay. Él es Pablo Barcer. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. ¡Apo, tío bueno! Me gusta este programa, ¿Sí? Encantado de estar aquí. Este es lo mejorcito que hay de la radio, de lo mejorcito. Escuchadme, y yo tengo que hacer la broma porque no sé si vosotros, pero yo lo tengo al sur, entonces al chico del sur lo tengo al sur. Nosotros estamos al este. Correcto. Lo tenemos ahí, ¿no? ¿Anis? Sí, acaba
Cada uno lo tenemos por un lado, me parece. Sí, Ah, no, uno. claro, pero ahora grabo yo. Claro. Ahora Entonces, graba. Es tu pantalla. Anes, tú lo Claro. tienes en diagonal. Y Yo lo Miki, tú tengo lo al tienes sur. al este. Yo es el que la tengo al sur. ¿Esto qué es? Estamos en clase de geografía, perdonad. Estamos con tema audiovisual, ¿eh? Un error puede Geografía. tenerlo Bueno. cualquiera. En creatividad siempre se aprende. No se sabe el qué, pero algo siempre se aprende. Esto es el barrio Sésamo para millennials y generación Z. No, chicos, no. Barrio Sésamo no corromperlo, por favor, que es mi infancia. Es un poco creepy, cabe Bueno, vamos un poco al tema interesante que es esa super obra que ha hecho Pablo, que ha dirigido, La historia del nadador, que es una historia, si no recuerdo mal, que te contaba tu padre, que creo que la ha hecho tipo relato breve, que la publicó hace tiempo. Tú te hacía ilusión porque te la dedicó a ti y a tu hermano. Te has dicho, esto se puede transformar en un corto. ¿Cómo es ese proceso más o menos de pasar de un relato tal a la visión de un corto? Pues a ver, es curioso porque como el relato ya estaba escrito y, digamos, mi padre lo cuenta también en palabras, pues tú te lo imaginas cuando lo estás leyendo y como que visualmente lo tienes muy presente, pero después a la hora de trasladarlo al lenguaje audiovisual es muy diferente y el proceso es curioso porque tienes que adaptarlo, no solamente trasladar el relato a formato guión, sino inventar cosas nuevas. Y una de las cosas que más me sorprendió, porque nunca lo había hecho el proceso de adaptación, es que no tuvimos que inventar personajes y secuencias. O sea que es bastante curioso. Le tuve que destrozar la historia a mi padre para contar su historia. Curioso, ¿no? El tener que destrozar una historia para poder contarla. Sí, le tienes que dar la vuelta, repensarla y eso, metimos nuevos personajes, nuevos detalles, pero al final la esencia estaba ahí, o sea que eso es lo que más me alegra, que al final la esencia se mantuvo. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que aquí- Genial. ¿Y eso cómo es? Un poco, bueno, sabemos, aparte de ser director, te dedicas a hacer montaje audiovisual, creo que es. Sí. Y eso a partir de ver, pues, ver imágenes, ver mucha gente que hace sus proyectos y tal, ¿eso a ti qué te aporta? O sea, ¿te aporta como una visión distinta a la hora de ver otras cosas o de incluso dirigir tu propio proyecto? ¿O cómo? Sí, o sea, el audiovisual al final yo creo que somos todos un poco vampiros y vamos pues chupando la sangre de todo lo que tenemos alrededor, tanto del equipo técnico como de otros directores, autores, ¿no? Y al final todo lo que ves son referencias. Entonces yo, por ejemplo, El nadador, cuando lo estaba pensando ya, digamos, planificando, mis películas de referencia eran películas de Abdelatif Kechiche, que son Cuscús, por ejemplo. O otra referencia que tenía es una peli que me encanta que se llama Welcome, que es también de un chico que viene me parece que es de Siria e intenta llegar al Reino Unido porque la chica a la que ama está allí y escapó de la guerra mucho antes que él y él no tiene la misma oportunidad que ella y tiene que hacer todo el recorrido poco a poco hasta allí. Entonces al final es eso, ¿no? Tú vas vampirizando un poco, vas viendo lo que hace otra gente, sobre todo cuando hablan de temáticas parecidas a la tuya. Y no es que lo copies, no se trata de eso en nuestro trabajo, sino que tú te inspiras, tomas ideas, igual te gusta el estilo de un director o una directora, ¿no? Cómo mueve la cámara, dónde la coloca y todo eso, y vas, pues eso, cogiendo ideas y al final armas tu propia historia con tus propias ideas y tu propio lenguaje, que es de lo que se trata. Sí, al final si copiáramos todos, no, bueno, yo creo que la gente que se basa más en quiero hacer esto y copiar y ya está, por desgracia no acaba por no destacar. Y yo lo que he intentado es eso, ¿no? Intentar buscar mi propia visión. No sé si lo he conseguido, pero bueno, estoy en ello, poquito a poco. A ver, yo lo he ido así un poco cotilleando y tal. Es verdad que tiene como muchos puntos que son como muy concretos. A ver, también es porque está un poco documentándome, ¿vale? Sí. Por ejemplo, sí que he visto que hay un concepto que es como que el chico, Joaquín creo que se llama, Sí. siempre nada en el mismo sentido, menos al final del corto y cosas Ajá. así. Ajá. ¿Dónde has leído eso? Porque no sé si lo he contado así en público. Ah, la verdad. es que a veces me he preparado los programas. Pues sí, efectivamente. Esto además lo hablaba mucho con mi ayudante de dirección, que
que ya te digo, que yo fui el más listo, como quien dice, y cogía no solo a un buen amigo, que es Arturo Salmerón, sino que él no es solo ayudante de dirección, él es director también, él dirige y estudió en la misma escuela que yo, en la ECAM, y entonces le dije, Arturo, tú te vienes conmigo, yo no quiero que llevarme a un ayudante de dirección al uso, que es el que, digamos, planifica el rodaje y dice, esto se rueda primero, esto segundo, esto tercero, sino alguien que tenga cabeza de director y cuando yo diga, oye, quiero hacer esto, me pare y diga, oye, ¿te lo has pensado bien? Esto está bien contado, la cámara está bien puesta, y debatirlo y comentarlo incluso en vivo, ¿eh? En el propio set de rodaje nos parábamos al equipo y decíamos, oye, vamos a repensar esto, ¿estamos haciendo esto bien? Sí, no, venga. Y discutíamos, que yo creo que es lo que ha enriquecido mucho el corto. Entonces eso, lo que hice fue hablar mucho con él y lo primero que le dije fue, oye, Hakim, la idea del corto es que siempre nade de derecha a izquierda para que contemos por esto de la lectura occidental, ¿no? De que nosotros leemos de izquierda a derecha, que podamos entender por eso que él se está yendo de algún sitio, ¿no? Que se está marchando. Y que solo al final sea cuando nada en la dirección contraria, porque realmente su futuro está en esa dirección, ¿no? Que es la vuelta a casa, curiosamente. O sea que he hecho un spoiler. No sé si alguien ha visto el corto, ojo, Sí. pero... Después le ponemos un pitidito y no pasa nada. Claro, ya está. Eso es el spoiler. Y alerta spoiler. Pero sí. ¿Cómo es el...? Bueno, a mí la verdad que me apasiona el mundo del cine muchísimo. De hecho, yo cuando vivía en Barcelona estuve viviendo 3 años y quería hacer comunicación audiovisual. Finalmente no lo hice por circunstancias de la vida. Pero, ¿cómo es el mundo del cine? Porque creo que es fascinante, pero también a la vez no es lo que parece, ¿no? Porque a la hora de grabar los exteriores, o sea, los exteriores no, porque los exteriores son lo que son, pero sí, los platos de televisión y todo eso cambia muchísimo, ¿no? De lo que se ve finalmente en pantalla, que me parece algo fascinante, sí. No para más, ni mucho menos. Sí, totalmente, ¿eh? O sea, estamos engañando todo el tiempo, ¿eh? Incluso en exteriores. Aunque parezca mentira, todo es, pues eso, valga la redundancia, todo es mentira. Porque al final hay un equipo, por ejemplo, si cuentas con presupuesto, tienes un equipo de arte que te puede transformar un espacio en lo que tú quieras, incluso digitalmente también, ¿eh? Es que se engaña todo el tiempo. Tú a lo mejor estás viendo un plano en una película que aparentemente no tiene efectos digitales y hay efectos digitales por todos lados, porque se borran cosas, se añaden cosas, aunque sean detalles mínimos, ¿eh? Va a sonar a tontería, pero quitar aires acondicionados porque estás contando que estamos en los años 80, por ejemplo, y hay un edificio de tu barrio que es de esa época, pero ahora mismo está lleno de antenas y aires y tal, todo eso se borra. Pero sí, todo es engaño y también creo que hay una cosa fascinante en el mundo del cine, que es que todo el mundo cuando piensa en las películas dice, joder, qué guay tendría que haber sido estar en el rodaje de esta película, ¿no? De Matrix o de lo que sea. Tiene que ser una pasada. Es lo más aburrido del mundo. Es aburridísimo. Es súper lento todo. Porque Secretos del cine. Es la hostia. Porque para rodar igual 1 minuto, 2 minutos de película pasas una jornada entera. Es tirar planos, repetir, parar a todo el mundo, que todo el mundo esté prevenido y igual tardas 30 minutos en que se ponga la cámara a grabar y los actores en acción. O sea, es lentísimo todo. Entonces, cuando tú invitas a alguien en plan, oye, quiero que vengas al rodaje y veas lo que estamos haciendo, la gente se suele aburrir y te dice, macho, esto no es lo que me esperaba, y se van al bar a tomarse algo y terminas ya. Pero sí, es todo muy curioso, es todo, por lo que tú decías, es todo mentira, se recrea todo según la visión del director, según el guión también, pero hasta una casa, cuando ves una película en Almodóvar, por ejemplo, es muy evidente, ¿no? Que está todo muy bien pensado y muy bien colocado, pero en películas más pequeñitas que parecen más sencillas y realistas e íntimas, las casas, si tú ves una habitación, una cama, unos cuadros, unos muebles y tal, es posible que todo se haya puesto de cero. Nosotros solamente vemos lo que al fin y al cabo el autor quiere que veamos. Claro. Efectivamente. Porque cualquier aspecto con lo más mínimo detalle puede cambiar mucho una escena, yo creo. Un apunte que yo también quería hacer, y en lo que yo creo que estamos todos de acuerdo, es que porque tú dijiste que el corto
estaba hecha a partir de un relato. Y es que las adaptaciones cinematográficas de relatos o de cualquier otra cosa, como pueden ser juegos, al fin y al cabo se tienen que ver desde otra perspectiva. Es decir, yo creo que es normal que hayas tenido que cambiar muchas cosas, porque al fin y al cabo es otro medio, y el medio es el mensaje, ¿no? Totalmente. Sí, a mí, por ejemplo, con el relato de mi padre, lo que me pasaba es que él es un relato que tiene solo 5 páginas. Y en 5 páginas cuenta lo que yo he tardado pues 18 minutos en el corto y serían algunos más si no fuera por secuencias que sacamos al final, ¿no? Que siempre se quedan cosas en el tintero. Y él en 5 páginas te transmitía todo lo que le pasa por la cabeza a Hakim en su viaje y lo que está pensando mientras nada hacia el barco que quiere alcanzar, en la gente en la que está pensando, sus sentimientos. A mí, de hecho, me sorprende mucho cómo al final él, en 2 o 3 líneas solamente, transmite lo que a mí más me preocupaba del corto, que era entender por qué él tomaba la decisión que tomaba en el tramo final del corto. Y claro, trasladar eso a imágenes es muy difícil, porque yo lo que no quería era verbalizarlo, ¿no? Al final, que es una tendencia que yo creo que se suele dar en muchas películas y en muchos cortometrajes, ¿no? Que cuando quieres contar algo, un sentimiento tal, hay mucha gente que lo verbaliza, que hace que los personajes lo digan. Y en nuestro medio creo que es mucho más interesante no contarlo, no hacerlo así, ¿no? Que lo cuenta al final una acción o una imagen. Entonces el reto era ese, y por eso surgió esto que os comentaba, de que tuvimos que meter personajes nuevos para crear esas sensaciones, ¿no? Qué es lo que ataba a Hakim a su tierra y por qué pensaba como pensaba o por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Entonces sí, es muy curioso por eso, porque es que al final si no lo adaptas en ese sentido y lo repiensas, es posible que no cuentes lo mismo que por ejemplo, el relato en este caso te hacen 3 líneas. Y eso un poco por la parte creativa, si hubiera alguien que nos estuviera escuchando o viendo pues, cuando se emite esto, que tenga una persona, o sea, que tenga una idea de, hostia, pues yo tengo esta idea que tal. O sea, ¿cómo es un poco el proceso desde que tengo una idea de que quiero contar una cosa hasta que finalmente, pues, alguien como tú dice, no, mira, esta historia se narra así y tiene que llevar estos pasos, esta parte? Si nos referimos, por ejemplo, a alguien que quiere escribir un guión de cero, bueno, lo que yo he vivido, porque estoy también, he vivido la parte, digamos, de escritura también en mis trabajos y desde el montaje también lo he visto desde otro punto de vista, ¿no? Pero el proceso yo creo que es plasmar, yo creo que soltarlo todo en papel. Primero, en nuestro trabajo siempre se suelen hacer escaletas o tratamientos, ¿no? Que son, digamos, no es el guión en sí con el diálogo y tal, sino como es algo un poco más bruto, para ver cómo va respirando la historia, cómo van respirando los personajes y ver si alguno tiene que tener más presencia, menos, si hay que incluir a más gente, menos gente, las situaciones, las localizaciones por las que se mueven y todo eso. Lo curioso en este sentido es que si alguien escribe esa historia, cuando llegue un director seguramente le quiera dar la vuelta a todo. O sea, es muy frustrante para un guionista cuando pasa esto, porque el guionista está imaginándose la historia de una forma, pero después quien la vaya a dirigir le va a dar otro sentido totalmente diferente. Entonces, mi primer consejo para alguien que quiera escribir y solamente quiera dedicarse al guión es que no se frustre en ese sentido, ¿no? Pero que en ese proceso intente ser lo más fiel posible a la historia que quiera contar y dejar lo más atado posible todo lo que quiere plasmar, para que después el director entienda los motivos por los que están escritos así y le cambie pues a los personajes y la historia lo menos posible. En nuestro trabajo es que al final, como nosotros tenemos un lenguaje propio, que es el lenguaje audiovisual, la escritura es muy diferente a lo que después se lleva a la imagen. Entonces, si esa persona que está escribiendo lo va a llevar o lo va a intentar dirigir, lo que tiene que hacer cuando esté escribiendo, o por lo menos yo lo hago así, es primero escribir sin pensar en imágenes para que la historia funcione. No obsesionarte con que esto que estoy escribiendo es porque quiero hacer este plano, quiero hacer esto y lo otro. Dejarte llevar por la historia, hacer que funcione, que los personajes sean
lo mejor que puedan ser, ¿no? Si quieres conseguir que haya una emoción concreta, ¿no? Pues trabajarlo a tope con los personajes, con los diálogos y tal. Y ya una vez que terminas, ahí es cuando te tienes que poner a planificar y ver cómo cuentas eso. Pero no, yo no lo haría antes. No me pondría a planificar mientras escribo el guión, porque eso te puede conducir a que al final te obsesiones con la imagen y la historia se pierda por el camino. Historia, claro. Eso. Lo primero es dejar un poco la creatividad suelta, que vaya hasta donde quiera, y después ya pensar cómo solucionar ese tema para que se pueda ver. Efectivamente, es que es como si estuvieras escribiendo al final un relato, o si escribieras literatura, ¿no? Pero claro, el guión tiene un formato muy concreto, ¿no? Tiene que tener una estructura muy concreta, escrito con un formato determinado y tal. Pero yo intentaría hacerlo como si estuviera escribiendo un relato al principio y ya después darle la forma de guión y de pues la planificación en sí, ¿no? Es un poco lo que nos pasa a la gente cuando hemos leído un bestseller, por ejemplo, como El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios y demás, que luego mucha gente ha dicho, ostras, he leído el libro y el libro mejor que la película, o he visto la película me gusta más que el libro. Sí. Un poco lo que dicen, ¿no? Creo que es lo mismo con el guión y lo otro, pero además que no es lo mismo ver la historia en papel y leerla, porque tú te creas tu propia historia en la mente, a que luego verla o transmitirla con imágenes o con planos, Eso es. con todo. Pero y además que estamos Efectivamente. hablando de libros que a lo mejor tienen 800 páginas y una película que dura 1,50 o una serie tiene un tiempo limitado y no se puede contar tantas cosas en tan poco tiempo. Por ejemplo, en el caso del corto, al ser solo 5 páginas, fijaros, 5 páginas, ya eran 18 minutos, así que imaginaros un libro de 800 páginas. Entonces es normal que la gente diga, es que falta esto, falta lo otro, claro. Claro. Pero es que es un medio distinto. Claro. O sea, la serie, por ejemplo, el formato serie funciona muy bien porque te da tiempo a desarrollar personajes, a empatizar con ellos, a crear vínculos, ¿no? Sobre todo si son series de varias temporadas. Yo, por ejemplo, hace muy poco he visto Halt and Catch Fire, que no sé si habéis visto, que es sobre informáticos en los años 80. Es un seriote. Y son 4 temporadas y se crea un vínculo con los personajes que cuando termina la serie te quedas como vacío, ¿sabes? En plan, joder, ya nunca más voy a pasar tiempo con ellos, ¿no? Porque has creado una empatía y un vínculo con esos personajes que los echas de menos, de verdad. Sí, muchas veces pasa eso, ¿no? Que te quedas en la serie viéndola solo por los personajes, aunque no te guste la historia. Totalmente. A ver qué totalmente. pasa. Claro. Y eso lo consigue una serie porque tiene mucho recorrido, ¿no? Y si está bien escrita y bien dirigida, al final te quedas con ellos y aguantas hasta el final 4, 5, 6 temporadas, lo que haga falta. Con un libro, efectivamente, igual que decía Andrea, es que el tema es ese, que tienes 800 páginas para desarrollar una historia, una trama, unos personajes que igual te tiras 48 horas leyendo o una semana o un mes, depende del tiempo que tú inviertas en leer, ¿no? Pero igual estás un mes leyendo un libro y tienes tiempo para reflexionar, para volver atrás. Eso es también la característica principal de la literatura, ¿no? Que tú al final puedes releer, volver. O sea, en el cine no puedes hacer esto. En la serie, ya te digo, tienes más tiempo para desarrollar, pero en el cine, al final, si quieres adaptar, pues esto, Inferno, ¿no? Algún libro de estos de Dan Brown, son libros tan tochos que después lo cuentas en 1 hora y media, 2 horas y tienes que quitar de algún sitio. Es imposible. Entonces, lo que hace quien dirige o quien escribe es focalizar, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué es la esencia? Y me quedo aquí. Y efectivamente, Claro, pero eso lo que también decíais, es un gran trabajo de creatividad. totalmente. Incluso lo que decíais, ¿no? Cada uno se hace la película en la cabeza. Es totalmente cierto. O sea, el libro... hay autores que se recrean mucho en las imágenes, como por ejemplo Tolkien, ¿no? Que es famoso por eso, ¿no? Que de repente empiezas en El Señor de los Anillos, estás en la comarca, ¿no? Y de repente se tira páginas y páginas describiendo solamente los espacios, ¿no? Y los paisajes. Sí, pero él también se pasa un poco. Te pasa un poco, pero claro, después llega Peter Jackson y dice, joder, aquí lo tengo, esto está perfecto, ¿no? O sea, puedo recrearlo fielmente. Yo creo Eso que totalmente. tú cuando ves las películas dices, joder, qué bien recreado está, porque ya el autor se preocupó mucho en contártelo. Pero hay autores que lo dejan más abierto, ¿no? Entonces cada uno se crea la imagen del espacio y de los personajes y todo en la cabeza, y es lo bonito de la literatura. Entonces llega una directora o un director y dice, oye, pues yo lo quiero hacer así, me lo imagino así, esta es mi visión de esto. Y yo creo que eso es también una cosa muy, muy chula de la
adaptación, ¿no? Que al final cada uno después, como con Dune, ¿no? David Lynch hizo su versión de Dune y ahora Villeneuve está haciendo la suya y van a ser pelis que no tienen nada que ver. Y yo creo que eso es una pasada. Pero yo creo que en las imágenes también ocurre, ¿no? En las series, los cortos, etcétera, también cada uno tiene una perspectiva y lo ve de una manera. Pese a que es como más claro, también nos imaginamos cosas. Sí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho... Es una cosa que cuando vas a festivales o ves un tipo de cine más de autor, ¿no? Más independiente, pasa mucho, que es que hay historias que tienen finales abiertos o son más ambiguas, los personajes no están tan claros, no es como ir a ver una película de Indiana Jones o algo así que digamos que es como A, B y C, estructura clásica y ya, ¿no? Esas películas a mí me interesan mucho y es verdad que muchas veces sales del cine diciendo, no sé si he entendido todo lo que me querían contar. Que acabo de ver. Pero lo chulo es que después te vas a hablar de esa película con alguien, aunque tú todavía no tengas una opinión formada, y hablando con esa persona descubres la película realmente, ¿no? Y esa persona te da una visión, tú tienes otra, una tercera te puede decir otra cosa, y se va armando la película así, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tú dices, que el cine también tiene esa capacidad de que tú, aunque te hayan plasmado una historia en ciertas imágenes y te la hayan contado de cierta forma, después tú también puedes seguir trabajando en la historia en tu cabeza, pensando en ella. O sea, las películas que consiguen hacer eso bien a mí me encantan. Pablo, una preguntilla rápida porque no nos queda mucho tiempo. Era que, ¿tú qué piensas de, que se te ve un director tan... Que ha mimado en El Nadador, por ejemplo, que ha mimado tu niño, ¿no? Desde pequeño, desde el relato de tu padre hasta que ha visto la luz, ¿no? Ajá. ¿Qué piensas de las plataformas como Netflix, como HBO, como tal? ¿Qué piensas de la forma de hacer ficción de ellas? ¿Qué te parece? Así rápidamente. A ver, creo que Pregunta profunda. sí. Industrialmente hablando es muy interesante y muy bueno que estén, sobre todo aquí en España ahora y en Europa, produciendo tantas cosas porque están generando muchísimo trabajo y yo tengo muchos compañeros que están metidos en proyectos, tanto montando como... Doblando. Sí, en rodajes, o sea, estamos viendo una industria que antes yo creo que no existía o que era mal llamada industria, ¿no? Pero creativamente hablando es muy peligroso y puede ser muy dañino porque imponen mucho, ¿no? La visión al final de los productos que ellos sacan. Digamos que tú puedes presentarles un proyecto que a ellos les interese, pero lo van a moldear hasta que se quede un producto que a ellos les interese colgar en su plataforma, que sea al gusto de ellos, que concuerde con su público. Que sea comercial, ¿no? Sí, pero hasta el punto de que te pueden destrozar una historia que igual tú crees que es más intimista o más de autor, simplemente por el hecho de que lo van a firmar ellos, ¿no? De que van a poner su sello y lo van a lanzar en su plataforma. Entonces, yo creo que ese tipo de plataformas de alguna manera matan la creatividad, pero también creo que igual lo que voy a decir es un poco exagerado, pero igual que cuando estábamos en la dictadura, había directores que se las ingeniaban para hacer películas de autor y saltarse un poco las reglas. Yo creo que eso también se consigue en las plataformas, ¿eh? Hay gente que sabe esquivar y conseguir contar su historia y lo que quieren hacer dentro de los límites que imponen estas, que no tienen nada que ver porque la censura no es la misma, no hay censura como tal, pero sí imposiciones. Lo de contar sin decir, ¿no? Sí, efectivamente, hay gente que yo creo que consigue hacer cosas increíbles dentro de las plataformas y eso tiene un mérito increíble porque sabemos que hay muchas trabas, muchas imposiciones, ¿no? O mucha gente también viendo la película, mucha gente tomando decisiones. Gente que es la que pone el dinero y que al final no está en el proceso de guión ni dirigiendo ni nada, pero va a decidir cómo es el corte final. Y eso para un autor es muy doloroso, la verdad. Creatividad a tope, ¿no? Vamos a tener que dejarlo ahí porque estamos en el último minuto y esto tiene que ir cuadrado porque las radios, no tenemos los cortos, tenemos que cuadrarlo justo al programa, ¿vale? Pero ha pasado rápido. La verdad que sí. Recordar a la gente que la música que suena son artistas Madinúa, que podéis encontrar en la página web de la Radio UA, que es Psiquiátrico de Aquí Estamos, la primera canción que destrozo siempre. Mientras hemos estado hablando, está sonando de fondo Qué locura de Salah,
y ahora mismo está sonando Arcano con Crazy Yonko, Time to Shine. Y nada, muchas gracias a mis super colaboradores, Miki Martín y Andrea Pérez, sabéis que el programa no funciona sin vosotros, y por supuesto Pablo, un abrazo enorme y mil gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y todo el mundo que vea El Nadador. Nos Chao. vemos. Chao.